Hemos planteado un análisis, una situación de razón señal ruido, en la cual tenemos una señal, tenemos conductores en la entrada, en la etapa de entrada del receptor, que se contaminan por ruido térmico, y se genera entonces una razón señal a ruido en la entrada del sistema de recepción, que mostramos que es infinita. Infinita, ¿por qué? Porque acá el ruido W tiene ancho de banda infinito y por lo tanto tiene en nuestro modelo potencia infinita. Y entonces planteamos la idea de limitar la potencia de ese ruido utilizando un filtro pasabanda. Y a través de este argumento llegamos a la conclusión de que la razón señal ruido a la salida de este filtro pasabanda es finita. Es un ruido que llamamos de otra forma, se llama N y no W. Y este ruido N no es blanco, pero al menos tiene potencia finita. Pero hay un argumento aquí que no funciona, que es algo débil y es un aspecto que tenemos que esclarecer. Y se trata de lo siguiente. Si bien este filtro, que lo podemos considerar ideal, puede limitar el ancho de banda de este ruido y por lo tanto eliminar potencia de ese ruido, no nos podemos olvidar de que esto de acá, la salida del filtro pasabanda, también es un conductor eléctrico. Y también es un conductor eléctrico que probablemente está a exactamente la misma temperatura que los conductores a la entrada del filtro pasabanda. Uno puede ir un paso más allá y pensar de que este filtro pasabanda es un dispositivo eléctrico, por lo tanto sus propios conductores eléctricos también tienen electrones a una cierta temperatura con una determinada energía cinética y por lo tanto todo este sistema también es una inserción, también es afecto a la presencia de ruido térmico, de movimiento cinético de los electrones. Entonces, aquella potencia de ruido térmico que se elimina con el filtro pasabanda se reinserta acá como algún otro ruido térmico. Entonces, en la práctica no se ha ganado nada, no ha mejorado nada. Entonces, de alguna forma, este esquema que planteamos tiene sentido si es que pensamos que estos son conductores ideales para resolver algo en estos conductores no ideales, pero en la práctica no es así. Y para resolver ese tema, vamos a conversar sobre algo que se llama amplificadores de bajo ruido. Amplificadores de bajo ruido. Y para eso lo que voy a hacer es copiar esta misma figura que teníamos para poder reutilizarla. Y la voy a pegar aquí en esta lámina nueva. Y lo que voy a plantear es de que, primero, simplemente anotemos lo que acabo de mencionar. Este conductor también inserta ruido térmico. Y vamos a plantear justamente que en la práctica esto se resuelve con llamados amplificadores de bajo ruido. Entonces, en la práctica, el problema se resuelve usando amplificadores que se llaman LNA. Viene del inglés Low Noise
amplifiers. O singular low noise amplifier. ¿Y de qué se trata la idea? La idea es que voy a reusar nuevamente nuestra figura y la voy a modificar un poco. Voy a eliminar acá el receptor porque no lo necesitamos. Voy a mover el filtro pasabanda, voy a hacer un poquito de espacio acá y simplemente voy a dejar la señal que llega. Vamos a eliminar aquí estas señales y lo que vamos a hacer es insertar acá un amplificador, que es este amplificador que hemos llamado LNA, un Low Noise Amplifier. Y este amplificador tiene ganancia de potencia G. Por lo tanto, a nivel de señales de voltaje, la ganancia es raíz de G. Ahora, por supuesto, digamos, esta ganancia es mayor que 1, porque si no, no tiene sentido. Y a la salida, o más bien la salida de este LNA, la vamos a conectar con nuestro filtro pasabanda. Y vamos a asumir ahora que este filtro pasabanda es un filtro real con componentes eléctricos a una cierta temperatura y con movimientos de carga, tal como lo hemos aprendido en forma bien realista. Entonces, el cálculo que queremos hacer es comparar acá en la salida cuál será la razón señal a ruido de la señal en la salida, la vamos a llamar SNRO, SNR out, con la razón señal a ruido de la entrada, y esa la vamos a llamar SNRI, SNR in, input, como prefieran. Entonces queremos comparar, comparemos la SNRI de entrada y la SNRO de salida en la banda de interés vale decir en la pasabanda del filtro pasabanda. Y para eso lo que voy a hacer es un pequeño diagrama, y ese diagrama básicamente es para dibujar las frecuencias positivas. Esto es frecuencia, y básicamente estoy aquí interrumpiendo el eje de abscisa para señalar de que estamos en la pasabanda, lejos de la continua, y en alguna parte hay una señal de interés que tiene alguna forma espectral, que puede ser arbitrariamente esa forma verde que dibujé ahí. Y esta señal sabemos que es la señal que llega a nuestra antena receptora, y también sabemos que tiene potencia PS. Esta señal está en torno a alguna frecuencia portadora Fc, y sabemos que está expuesta a ruido térmico blanco, vale decir, hay en todas las frecuencias bajas, medias y altas, hay una densidad espectral de potencia plana y constante de tamaño N0 medios. Entonces, la suma de estas dos señales es lo que tenemos acá, y tienen una razón señal a ruido en la banda de interés, y la banda de interés es la pasabanda del filtro pasabanda. Vamos a asumir de que
el filtro pasabanda tiene una banda que va desde alguna porción por debajo hasta alguna porción por encima de donde hay energía de señal, y esta porción tiene ancho W. Entonces la razón señal de entrada de esta señal acá, la razón señal de esta señal deseada y este ruido térmico, es igual a la potencia de la señal dividido por N0W, que es básicamente la integral de la densidad espectral de potencia en toda la banda de interés, y eso lo voy a achurar en color rojo de la siguiente forma. Esa integral roja en esta porción de frecuencia calculamos la cantidad de ruido presente. Y ahora esta señal se alimenta a nuestro sistema LNA-BPF. Entonces voy a copiar el amplificador de bajo ruido y voy a copiar el filtro pasabanda. Lo voy a poner acá. Entonces esto se alimenta acá y sale por acá. Y el resultado lo vamos a dibujar a la derecha, y básicamente voy a replicar acá este sistema de coordenadas. Para poder reutilizarlo acá. Lo que va a ocurrir es que el amplificador de bajo ruido va a amplificar esta señal P sub S. El filtro pasabanda la va a dejar pasar completamente porque se encuentra completamente en la banda de interés. Entonces lo que vamos a observar acá es esencialmente la misma señal, pero fuertemente amplificada. Algo así, gráficamente más o menos calza. Y esta señal va a tener potencia P sub S multiplicado por G, porque tuvo una ganancia de potencia G. En la banda de interés, lo que va a ocurrir primero es una amplificación de todo el ruido y después un filtro que va a botar el ruido que está fuera de la banda de interés. Entonces vamos a tener que el ruido va a observar una amplificación de esta forma, y lo que vamos a tener es un ruido de tamaño G por N0 medios en densidad espectral, y obviamente la integral debajo de ese rectángulo rojo corresponde a la potencia de ese ruido en la salida. Pero ahora vamos a tener adicionalmente una inserción de un nuevo ruido térmico. Y ese lo voy a agregar aquí con color rosado. Entonces, en este punto de acá del sistema se inserta un nuevo ruido térmico que lo vamos a llamar W', simplemente para señalar de que es otro ruido térmico, otro proceso estocástico gaussiano de ruido térmico, con exactamente las mismas propiedades estadísticas, pero es otra realización de un ruido térmico que se inserta en estos conductores acá. Es decir, en este conductor de aquí tenemos la señal deseada amplificada por G, la señal de ruido original filtrado amplificado también por G, y una nueva inserción de un ruido térmico que ahora lo estamos simplemente coloreando rosado para
enfatizar la diferencia. Entonces hagámonos la pregunta, ¿cuál es la razón señala ruido en la salida? La razón señala ruido en la salida tiene que ver con la razón entre la potencia de la señal y todo lo que hay de ruido. Entonces la razón señal a ruido en la salida es igual a la potencia de la señal de entrada amplificada por G dividida por, primero, G veces la potencia del ruido original, vale decir N0W, más un nuevo ruido que en la banda de interés tiene también potencia N0W. Ahora es bien directo y fácil ver de que aquí podemos factorizar algo. Y ese factor que podemos sacar es PS dividido por N0W. Y queda multiplicando por G dividido por G más 1. Y esto de acá, por supuesto, es exactamente la razón señal a ruido de la entrada. Y eso es lo que nos permite ahora comparar la razón señal a ruido de entrada con la razón señal a ruido de la salida. Entonces vemos que la razón señal a ruido en la salida es igual a G dividido por 1 más G por la razón señal a ruido en la entrada. Y aquí siempre es importante enfatizar en la banda de interés. Estamos enfocando nuestro análisis a la banda de la pasabanda del filtro pasabanda. Ahora, habíamos dicho acá que esta ganancia del amplificador es mayor que 1, por supuesto, si no, no tiene mucho sentido hablar de un amplificador. Entonces, si este valor es mayor que 1, entonces todo esto es menor que 1. Es decir, todo esto es menor que 1. Entonces uno dice, pero espérate, esto no tiene mucho sentido. ¿Cómo es que a través de algo que estoy haciendo para tratar de resolver un problema, lo que estoy en el fondo logrando es que la razón señal a ruido en la salida sea peor que la razón señal a ruido en la entrada? Eso es algo que hay que explicar, es algo que hay que analizar y trabajar un poquito más. Por ahora, lo que tenemos que observar es que la razón señal a ruido se degrada con el paso por nuestro conjunto de amplificador y filtro. Lo estoy copiando para ponerlo gráficamente aquí. Se degrada en el paso por el banco de estos dos elementos, por el banco de amplificador de bajo ruido y filtro pasabanda. Y esto es inevitable. Es inevitable. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿por qué tiene esto algún interés para resolver este problema de inserción y reinserción de ruido? Y eso es lo que queremos justamente responder en la próxima cápsula, ahora teniendo claridad, teniendo conocimiento sobre la existencia de estos bancos de amplificadores de bajo ruido seguidos por filtros y entendiendo cómo esos dispositivos impactan la razón señal a ruido.